porque era tanta el hambre. He's needed inner healing ever since. Y después de esa quedó con necesidad de sanidad interior. So thank you for being so nice to Así him. que gracias a ustedes por ser tan gentil con él. Okay, let's get started. Así que comencemos. I do want to teach, Sí quiero enseñar and I'll do my best to share things that I've experienced and seen. haré lo mejor que pueda en compartirle cosas que he visto y experimentado. But the unique focus of today Pero el enfoque único del día will de be the hoy time of ministry that we have at the end. va a ser un tiempo de ministración que vamos a tener al final. Apostle has given me a large segment of time to make sure that we minister well to people. El apóstol me ha dado una gran cantidad de tiempo para asegurarnos que le ministremos bien al I pueblo. feel like the Lord wants to give us a fresh baptism of fire, Y siento que el Señor nos quiere dar un bautismo de fuego fresco, a real fresh encounter with Him. un encuentro bien fresco con Él. So let's just start with this. Así que comencemos con esto. Your countenance Su rostro will always release siempre va a desatar the nature of the world you're most aware of. la naturaleza del mundo que usted mejor conoce. Your countenance will release Su rostro va a desatar the reality of a world you're most aware of. la realidad del mundo que usted mejor conozca. The Apostle Paul is very firm in telling us to have our minds set on heaven. El apóstol Pablo fue muy fuerte al decir que tengamos nuestra mente puesta en el cielo. When God gives us insight and revelation, Cuando Dios nos da perspicacia o revelación, I don't believe He's just trying to make us smarter. yo no creo que lo hace para que nosotros seamos más inteligentes He's trying to solamente. help us to anchor our affections in a world we cannot see. Nos está ayudando a anclar nuestro afecto en un mundo que no podemos ver. Faith is not a matter of the mind. La fe no es cuestión de la mente. It's not an intellectual issue. No es un asunto intelectual. Faith does not come from striving. La fe no viene por luchar, por obtenerla. It comes from surrender. Viene por rendirse a ella. It's not determination. No es una determinación. He has the determination I need. Él tiene la determinación que yo It's necesito. yieldedness to His work. Pero es entonces nosotros ceder a la obra de Él. There is a fight, Hay una lucha, but the fight comes out of faith. pero esa lucha nace de la fe. So the Lord is bringing me into a relationship Entonces el Señor me está trayendo a una relación where I actually learn to live from the reality of His world towards this one. donde yo aprendo a vivir desde la realidad de lo que es el mundo de Él hacia este. In essence, that's the nature of faith. En esencia, esa es la naturaleza de la fe. Jesus described what I believe to be the key of His own ministry. Jesús describió lo que yo creo ser la clave de su ministerio. We know that He only said what He heard His Father say. Sabemos que Él solo hablaba lo que escuchó a su padre decir. We know He only did what He saw His Father do. Y sabemos que Él solo hizo lo que vio a su padre hacer. So He's actually mirroring the reality of that world. Entonces, en verdad, Él es como un espejo de la realidad de ese mundo. And in His act of obedience, releasing that reality into this one. Y en su acto de obediencia, Él desata esa realidad a este. Whenever He does that, the inferior gives way. Y siempre que Él hace eso, lo que es inferior es lo que cede. Jesus put it this way in Matthew 12. Jesús lo dijo así en Mateo 12. He said, if I cast a demon out of you Él dijo, si yo echo fuera un demonio de ti by the Spirit of God, por el Espíritu de Dios, then the kingdom of God came upon you. entonces es que el reino de Dios vino a vosotros. What did He do in that explanation? ¿Qué hizo Él con esa explicación? They recognized the obvious. Ellos reconocieron lo obvio. He brings deliverance to a tormented person. Trae liberación a una persona atormentada. What they didn't know is what happened in the unseen. Lo que no sabían es lo que había ocurrido en aquello que no se ve. And He helped to give them, in essence, what a renewed mind looks like. Y los ayudó para que en esencia lo entendieran como fuera con una mente renovada. He said, when the demon leaves, Les dijo, cuando se va el demonio, it's because the kingdom of God came upon them. es porque el reino de Dios ha venido a vosotros. The scripture says, Dice la Escritura the kingdom of God is not meat or drink. que el reino de Dios no es comida ni bebida. It's not made out of inferior things. No está hecha, compuesta de cosas inferiores. Paul said, what you see is temporal.
Dijo Pablo, lo que ven es temporal, What you can't see is eternal. pero lo que no pueden ver, eso es eterno. So then faith operates out of the unseen towards the visible. Entonces la fe opera desde que lo que no se ve hacia lo visible. And so Jesus illustrates this reality, Y Jesús ilustra esta realidad and he brings deliverance to a tormented person, y trae liberación a una persona atormentada. and he lets them know it's because of the reality of God's dominion that the demon left. Y les deja saber que es por la realidad del dominio de Dios que aquel demonio se fue. The kingdom of God is not temporal. El reino de Dios no es algo temporal. But then Paul says it's righteousness, peace, and joy. Pero entonces dijo Pablo que es justicia, paz y gozo. I don't have a verse for this. No tengo un versículo para esto. It's just an expression of my own experience. Es solo una expresión de mi propia experiencia. Joy El gozo is quiet peace. es una paz en And silencio. peace Y la paz is joy out loud. es un gozo en voz alta. They're so similar in nature. Porque son tan similares en su naturaleza. The kingdom is made of righteousness. El reino está compuesto de The justicia, nature and character of Christ, la naturaleza y el carácter de Cristo, peace and joy. paz y gozo. Peace and joy are two felt realities. Paz y gozo son dos realidades que se sienten. I know there's great warning of building our theology on our experience. Y yo sé que hay una gran advertencia de no formular una teología en base a nuestra propia It experiencia. has to be founded in Scripture. Porque todo tiene que estar fundamentado en la Escritura. But the reaction that many have made Pero la reacción que han tenido is muchos to keep us from valuing experience. es impedir que valoremos las experiencias. The kingdom of God El reino de Dios is righteousness, es justicia, peace, and joy. paz y gozo. 2/3 of the kingdom are felt realities. Entonces, 2/3 de lo que es el reino son realidades que se pueden The sentir. third one is a positional reality. La tercera es una realidad que tiene que ver con posición. People will say, Las personas dirían, we can't base things on experience. no podemos basarnos en la And experiencia. that's true. It's got to be founded in the Word. Y eso es cierto, tenemos que basarnos en la palabra. But I didn't get married to have a marriage certificate. Pero yo no me casé para que me dieran un certificado de matrimonio. I've been married 46 years Llevo 46 años de matrimonio to the most amazing woman. con la mujer I've más ever met. maravillosa que jamás haya conocido. It's funny, people say you can't fear God and love Him at the same time. Es chistoso, pero hay personas que dicen, uno no puede temer a Dios y amarlo a la misma vez. You can't have a fear of God and have an intimate relationship with Him. Uno no puede tener temor de Dios y a la vez tener una relación íntima con Él. Whoever made that up is obviously not married. El que se haya inventado eso, obviamente no es casado. I'm very intimate with my wife, Yo tengo mucha intimidad con mi esposa and she scares me. y ella me da miedo. It's a relationship that works perfect. Pero es una relación que funciona perfectamente. I didn't get married to hang a certificate on the wall Yo no me casé solo para poner un certificado en la pared that proved I was married. que compruebe que yo sí soy casado. I came into covenant with this woman Yo entré en un pacto con esta mujer because I wanted to spend my life journeying with her porque yo quería pasar mi vida en esta jornada junto a in the ella, experience of life en la experiencia que es la vida and the experience of marriage. y en la experiencia que es el matrimonio. I got into it for an experience. Yo entré en ello por una experiencia. People say, well, if you pursue experience, you can be deceived. Y hay personas que dicen, bueno, pero si uno va en pos de experiencias puede ser engañado. If you have no experience, you're already deceived. Pero si usted no tiene nada de experiencia es que ya está engañado. This is a relational journey. Esta es una jornada donde hay una relación. I don't mean I base my theology on my emotional condition. No le estoy diciendo que yo base mi teología en mi condición emocional. My emotions are up and down like everybody. Porque las emociones mías, como las de todos, sube y baja. But He is a Father who has invited us to come and know Him. Pero Él es un padre que nos ha invitado a que vengamos a conocerlo.
So this reality called the kingdom of God Entonces esta realidad llamada reino de Dios is righteousness, peace, and joy. es justicia, paz y gozo. But the next phrase in that verse, Pero entonces la próxima frase de ese versículo the kingdom of God is not meat or drink, es que el reino de Dios no es comida ni bebida, it's righteousness, peace, and joy sino justicia, paz y gozo in the Holy Spirit. en el Espíritu Santo. The kingdom is in the Spirit. El reino está en el Espíritu. The reality of the kingdom is found in the reality of the presence. La realidad del reino se halla en la realidad que es la presencia. It's contained in the person. Está contenida en la persona. That's why the scripture says, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Por eso es que dice la Escritura, donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Freedom is the evidence of citizenship. La libertad es la evidencia de la ciudadanía. It illustrates that I belong to another reality. Eso demuestra que yo pertenezco a otra realidad. It demonstrates that I live under the dominion of this Almighty God. Demuestra que vivo bajo el dominio de este Dios todopoderoso. So he's working to woo us, to draw us into this infatuation with the reality of his world. Entonces Él trabaja para atraernos a esta realidad que es de Él, de otro mundo. He's working to develop in me an affection. Él está trabajando para desarrollar en mí un afecto. Affection, I believe, is critically important. Y yo creo que el afecto es algo críticamente importante. In Corinthians, Paul makes this statement. En Corintios, Pablo hace esta declaración. You are restricted by your affections. Que eres restringido por tus afectos. The inability to have an affection for God and his rule La inhabilidad de tener afecto por Dios y por su dominio restricts us in our own personal journey. lo que hace es restringirnos a nosotros mismos en nuestro caminar personal. So when he shows me the nature of his world, Entonces, cuando Él me muestra la naturaleza de su mundo, he's drawing me into a relational context Él me está atrayendo a un contexto de relación to anchor the absolute joy of my life, para poder anclar el gozo absoluto de mi vida, the absolute pleasure of my life, el placer absoluto de mi vida, firmly rooted into a world I cannot see. para que esté arraigado firmemente en un mundo que yo no puedo But ver. here's the beauty of this journey. Pero mire lo hermoso de esta jornada. Every day we live in surrender to this wonderful Holy Spirit. Todos los días vivimos rendidos a este maravilloso Espíritu Santo. He increases our capacity to see. Y Él aumenta nuestra capacidad de ver. The Bible says, unless you're born again, you cannot see the kingdom of God. Dice la Biblia que a menos que nazcas de nuevo no podrás ver el reino de Dios. The implication is, La implicación es my conversion gave me the capacity to see. que mi conversión me dio la capacidad de ver. I don't mean imagining a big throne and God sitting on this white throne. Entonces no me tengo que imaginar un trono grande y I'm not Dios opposed to sentado that, but that's not what I'm talking en about. un trono blanco. No que me oponga a ello, sino que no estoy hablando de eso. There is a capacity to perceive unseen things Ya hay una capacidad para ver las cosas que no se ven. wherever the Holy Spirit is in charge. Donde sea que el Espíritu Santo esté amando. And what happens is we begin to be more convinced of what we can't see Y lo que pasa es que empezamos a convencernos más de aquello que no podemos ver, than we are of the restricted reality of what we can see. de lo que es la realidad restringida que sí podemos ver. I love to walk and pray through our sanctuary at home. Yo amo ir caminando y orando en nuestro santuario allá en casa. And I found I usually see more when my eyes are closed. Y me he dado cuenta que por lo general veo más cuando tengo los ojos cerrados. My perception is so much better when I'm not distracted by other things. Mi percepción es mucho mejor cuando no estoy distraído por otras cosas. Our countenance always releases the reality of the world we are most aware of. Nuestro rostro siempre desata la realidad del mundo del que mejor conozcamos.
People who continuously feed themselves on bad news. Las personas que continuamente se alimentan de malas noticias. Even if they call it intercession. Aunque a eso le llamen intercesión. Will become influenced by the reality of that world. Van a quedar influenciados por la realidad de ese mundo. Here's the deal. Y mira aquí la clave. I can't afford to have a bigger problem than a big God. No puedo darme el lujo de tener un problema We que know sea that. We know that más grande que el Dios que tengo. Y That's eso a lo that's a entendemos. no-brainer. Eso es algo que no here's hay ni what que happens. pensar, se sabe. Pero mire esto. If I dwell emotionally, mentally on the size of a problem, Si yo me quedo contemplando emocionalmente, mentalmente el tamaño del problema, even though I can theologically tell you my God is bigger than this problem, aunque yo pueda teológicamente decirle que mi Dios es más grande que dicho problema, eventually I will live in reaction to the problem. eventualmente voy a vivir reaccionando a ese problema. Jesus did not live in reaction to the devil. Jesús no vivía en reacción al diablo. He lived in response to the Father. Él vivía respondiendo al Padre. And there are many believers Y hay muchos creyentes whose entire ministry is defined by their reaction to darkness. que todo su ministerio se puede definir como reaccionando a las tinieblas. If my strategies, Si mis estrategias, my lifestyle, mi estilo de vida, my mis words palabras, are all in reaction to darkness, todos son reaccionando a las tinieblas, then he has had influence in my agenda. entonces Él es quien tiene influencia sobre mi agenda. Even though I'm warring against him, Aunque yo esté guerreando en contra de Él, he has set the stage for what I do. Él es quien ha preparado el escenario para todo lo que yo haga. He is not worthy to have any influence over my agenda. Pero Él no es digno de tener ninguna influencia sobre lo que sea mi agenda. Living in reaction to him El vivir en reacción a Él is inferior to living in response to the Father. es inferior que vivir respondiendo al Padre. I once went through every verse, the entire New Testament, Una vez fui por todos los versículos del Nuevo Testamento to find every verse that told me why Jesus came. para encontrar todo versículo que me dijera por qué Jesús vino. And it's just a wonderful study because there's so many statements. Y es un estudio maravilloso, hay tantas declaraciones. For example, Por ejemplo, he came to destroy the works of the evil one. Él vino para destruir las obras del maligno. We know that he came to suffer and die in our place. Sabemos que vino a sufrir, a morir en nuestro lugar. It's an incredible list of statements. Una lista increíble de esas declaraciones. But it wasn't but maybe, 7-8 years ago Pero habrá sido quizás 7, 8 años that I realized I missed the number one reason he came. que me di cuenta que no había visto la primera razón por la cual Él He vino. came to die. Él vino a morir. He came to bring the reality of the kingdom. Él vino a traer la realidad del reino. He came to openly display the foolishness of darkness. Él vino a hacer un despliegue abierto de lo que la He came to undo the tontería works of the enemy. de lo que es las tinieblas. Vino a tumbar al But enemigo en all of eso. those points Pero todos esos puntos are subpoints son of subpuntos one primary point. de un punto principal. Come back next year and I'll tell you what that point. Regrese el año que viene para decirle cuál es ese punto. Just joking, No, es joking, una joking. broma, una broma. He came to reveal the Father. Él vino a revelar el Padre. He came to reveal the Father. Él vino para revelar al Padre. The overwhelming revelation in the Gospel of John, La revelación por encima de todo del libro de Juan, repeated at every turn in the road, de ese evangelio que se repite una y otra vez, is he came to reveal the Father. es que Él vino para revelar al Padre. As a result, you never see Jesus reacting, Como consecuencia, usted nunca ve a Jesús reaccionando. being governed or influenced by the devil's plans. No lo ve siendo gobernado ni influenciado por los planes del enemigo. It's an inferior way to live. Porque eso es una manera inferior de vivir. So if I feed my heart Entonces, si yo alimento, si le doy banquete a mi corazón on the crazy things that are going on around the world, con las locuras que están pasando alrededor del mundo, I will feel burdened. me voy a sentir cargado. And to help myself feel better about my burden,
Y para yo ayudarme a sentirme mejor por esa carga, as I call it intercession, le voy a llamar a eso intercesión. which I believe strongly in intercession. Aunque yo creo muchísimo en la intercesión. But sometimes we create spiritual terms to validate dysfunctions. Pero a veces nosotros nos inventamos palabras espirituales para excusar disfunciones. Whenever we create a spiritual term to validate a dysfunction, Siempre que nos inventamos alguna palabra espiritual para excusar una disfunción, we give it the context to set down roots until it influences our personality. le damos contexto a aquello para que eche raíces y venga a influenciar nuestra personalidad. And we are not our dysfunction. Pero nosotros no somos nuestra disfunción. So the alternative then to feeding on problems, Entonces la alternativa de I should probably say, alimentarse de problemas, there has debo to be a decir, measure of exposure to things that are wrong. aunque sí tengo que decirle, tenemos que exponernos hasta cierta medida de las cosas que no But están the bien. question that my wife asked so well, Pero la pregunta que mi esposa formula tan bien, Brian and Jen, who were here last night, led in Brian worship, y Jen, que estuvieron aquí también anoche liderando la my adoración. son and daughter-in-law, in case you didn't know. Por si no lo sabían, él es mi hijo y ella es mi It's nuera. why it was so good Y last por night. eso es que quedó tan bueno That's anoche, my ¿verdad? Porque es que relationship son mi gente, ¿no? When their oldest child was born, Cuando su hijo, el mayor, nació, it was an emergency C-section, fue por cesárea emergencia. and she was in very, very serious condition. Y ella quedó en una situación muy, muy seria. I don't understand this, but there's a scale of 1 to 10, Yo no entiendo estas cuestiones, pero dicen que hay una escala del 1 al 10. and she was number 2. Ella estaba en el nivel 2. 10 being healthy, 10 es que todo está bien y saludable. lower numbers very serious. Y los números inferiores es que la condición está muy And seria. so my wife, Entonces mi esposa, whenever we do things as a family, there's a whole bunch of us always. siempre que hacemos algo como familia, siempre hay un montón de So personas. we have siempre. probably 15 or 20 of us in the hospital. Entonces quizás en el hospital ese día hubo 15 a 20 We take personas. over places, Porque nosotros llegamos y tomamos el lugar. and we're in there praying. Estábamos allí orando. And my wife just kind of went by herself into a chair. Y mi esposa se fue así sola a una silla. She just bowed her head. Y simplemente agachó su cabeza. She said, "Father, Y dijo, Padre, what are we doing?" ¿qué estamos haciendo? Sometimes when we beg God to do something, A veces cuando le rogamos a Dios que haga algo, it's with a hidden assumption that we have greater compassion than He does. es porque tenemos algo por dentro escondido que nos dice que somos más compasivos que Él mismo. Father, Padre, what are we doing? ¿qué estamos haciendo? In other words, we already know the intended outcome. Porque ya sabemos lo que queremos que It's on salga. it's on earth as it is in heaven. Que sea en la tierra como es en el So cielo. we don't have to fight to figure out God's will. Entonces no hay que luchar a ver si entendemos la voluntad de Dios en ello. We may have to fight to discover how. Puede que tengamos que pelear para entender cómo hacerlo. There may be a contention to really have a clear heart and mind so that we're yielded completely to whatever He wants. Puede que tengamos que contender para tener la mente y el corazón clara para poder rendirnos a lo que Él But we quiera. have no question as to what His intention is. Pero no hay duda de cuál es su intención. So, Father, what are we doing? Entonces dijo, Padre, ¿qué estamos haciendo? And I forget the exact phrase, Y se me olvida la frase exacta, but the Father basically spoke pero básicamente spoke to her el Padre le habló a ella and said, y le dijo, just say no. simplemente di que no. You know, when you're in a life-threatening situation, ¿Sabe? Usted está en una situación donde peligra la vida de la persona. you want paragraphs of Usted lo que quiere information. es que le den párrafos de información Maybe by my many words we can get a breakthrough. para ver si por el mucho palabrerío que use aquí viene un rompimiento. I tell people often in our meetings, Muchas veces le digo a las personas en nuestros servicios, it's possible to pray past the miracle. ¿es posible seguir orando más allá del milagro? You got to pray with Him, Usted tiene que orar con Él, not at Him. no orarle a Él en ese sentido. So our granddaughter's in very serious condition. Entonces la nieta estaba en una The father situación speaks to her. muy seria, le habla el padre.
tell it, referring to the affliction. Tell it, refiriéndose no. a esa aflicción, simplemente di que no. So she did. Entonces ella hizo eso. And within an hour, En cuestión she de was una hora, all better. ya ella estaba ya It toda was a bien. dramatic, miraculous turnaround. Y hubo un cambio milagroso, todo cambió. Now, I'm not saying if you panic and pray, he doesn't hear you. Ahora, con esto no le digo que si usted le entra un pánico y se pone a orar, que él no le vaya a escuchar. I'm so glad he welcomes me in whatever condition I'm in. Yo me alegro tanto que él me da la bienvenida en cualquier I can- condición que yo I esté. can be mad as can be. Puede que yo esté bien enojado, I can even be bitter. pudiera estar hasta amargado. He doesn't mind what condition I'm in A él no le importa la condición en la que yo esté, as long as I come to him. siempre que yo vaya a él. Now, if you come before the Lord Ahora, si usted viene ante el Señor and you pray y usted ora and you leave the same way you came, y se va de la misma manera que llegó, you weren't praying, usted no estaba you orando, were complaining. usted fue a quejarse. There's a difference. Es una diferencia. Jesus said, "Come to me, Jesús dijo, venid a mí, you who are weary, heavy laden, vosotros que estáis llenos de cargas, I will give you rest." cargados, y yo te daré What did he descanso. just do? Pero ¿qué acabamos de He hacer? said, "Bring me your stuff Dijo, ven y tráeme las cosas and I'll give you my stuff y yo te doy lo mío. and we'll just make an Y exchange." simplemente hacemos un intercambio. That anger that you have, Bill, just give that to me and I'll replace it with rest. Esa ira que tienes, dámela, Bill, yo te doy descanso. The evidence of the encounter is that I'm different. La evidencia del encuentro que tuve es que es algo diferente. There was an exchange that was made. Hubo un intercambio que ocurrió. This is a relational journey. Esto es una jornada de relación. My favorite is the outcome. Y lo favorito mío es cómo termina todo. I like the deaf ears open. A mí me gustan los oídos sordos que se abren. I like the person born again. Me gusta ver a la persona nacida de nuevo. I like the financial breakthrough. Me gusta el rompimiento financiero. That's what I like. Eso es lo que me gusta. He likes the journey. A él le gusta la jornada hasta allí. He likes when I couldn't sleep at night, A él le gusta que cuando yo antes no podía dormir de so I noche, decided to pray. que yo decidí ponerme a orar. He really values that decision at 3 in the morning. En verdad valora esa decisión mía de las 3 de la mañana. That I actually decided just to step aside. Cuando yo decidí simplemente salirme del camino. He likes the fact that I would walk around our church property A él le gusta el hecho que me pongo a caminar alrededor de la iglesia de nosotros. and just find a secret place to pour out my heart. Y me busco un lugar secreto donde yo pueda derramar mi corazón. He likes my tears and my laughter. A él le gustan mis lágrimas y mis risas. He likes to see me choose him in the middle of discouraging thoughts and accusations. Él le gusta ver cómo yo lo elijo a él en medio de esos pensamientos que I value desaniman the y las miracle. acusaciones. I value the miracle. Yo lo que valoro es el milagro. He values the journey. Él valora el camino hasta allá. He likes the moment by moment Él le gusta esos momentos tras momentos where I simply choose him. donde yo simplemente lo fui escogiendo a él. Everything about you, Todo de su persona, everything about us, todo de nuestra persona, de nosotros, was designed to fit perfectly in the presence of God. fue diseñado para encajar perfectamente en la presencia de Dios. For all have sinned and fallen short of Por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de the glory. la gloria. So the original place where I would find my identity, find life, find function, everything about my existence was to be in this place called the glory. Entonces, ese lugar original donde yo iba a encontrar todo acerca de mi función, de mi vida, es ese lugar llamado la gloria. When we were born again, Cuando nacimos de nuevo, he restored us to original intent. Él nos restauró a la intención original. I personally believe Personalmente creo that the thing we will be learning most about que lo que vamos a aprender más in the next 10 years en los próximos 10 años is going to be about the glory. va a ser acerca de la gloria. In the glory, En la gloria, he leads in the dance. Él es el que va guiando el baile. It's not driven by us. Eso no lo impulsamos nosotros. In the glory is
a place of absolute yieldedness and surrender La gloria es un lugar donde hay una rendición totalmente y cedemos to His movement. a los movimientos de Él. In the glory, time seems to disappear. En la gloria el tiempo parece desaparecer. For example, Por ejemplo, in the actual glory of God, en la gloria en sí de Dios, you can worship with one word. usted pudiera adorar con una palabra. Holy, Santo, holy, santo, holy. santo. You can do it for an hour and never feel it was redundant. Pudiera hacerlo así por una hora sin sentir que cayó en la redundancia. Because every moment in the glory Porque cada momento en la gloria is pregnant with purpose and meaning. está impregnado de propósito y significado. We were designed for this. Fuimos diseñados para eso. Our physical being. Nuestro ser físico. In Hebrews 5, it talks about our senses. En Hebreos 5 habla de nuestros sentidos And it makes this statement, y hace esta declaración. having our senses trained Teniendo nuestros sentidos ejercitados to discern good and evil. para discernir el bien y el mal. Interestingly, in Hebrews 5, Y muy interesante en Hebreos 5, having your senses trained el tener los sentidos bien ejercitados was the mark of maturity era la marca de la madurez, and actually qualified you to be a real teacher. que en verdad es lo que le calificaba para ser un maestro en verdad. In Western culture, En la cultura occidental, that is avoided or ignored, eso o se evade o se ignora, when in fact, that's how we were designed. cuando en verdad así fuimos diseñados. Everything about us is actually uniquely designed to recognize Him. Todo en nosotros fue diseñado de manera única para poder reconocerlo a Él. Everything. Todo. Your body was actually created to fit perfectly in the glory. Su cuerpo fue creado para encajar perfectamente en la gloria. Now the passage says to discern good and evil. Y dice el pasaje para discernir el bien y el mal. I'm sure you know how they train people to recognize counterfeit money. Yo sé cómo, ustedes saben cómo entrenan a personas para que puedan detectar el dinero falso. They never have them study counterfeit money. Nunca los ponen a estudiarse cómo lucen los billetes falsos. They only have them study real currency. Solo los ponen a estudiar cómo lucen los billetes verdaderos. And in studying real currency, Y al estudiar esa moneda verdadera, you recognize counterfeit, but you don't always know why. pueden reconocer lo que es falso, aunque no siempre sepan por qué lo saben. You just know it's wrong. Solo saben que hay algo que está mal. We don't have to understand everything about the devil's plans and his kingdom. Y no tenemos que entender todo acerca de los We planes del just diablo need y to su know reino. it's wrong. Solo tengo que saber eso All está we mal. need to know. Lo único que hay que saber es eso. Actually, several years ago, Hace varios años I remember I had heard about $1 bills in America, recuerdo que había escuchado hablar de los billetes de $1 acá en América and at the top of the bill, y que en la parte superior del billete it says Federal Reserve Note. dice nota de la Reserva Federal. But I had heard Pero había that there escuchado were still in circulation que aún había en circulación a few bills unos cuantos with the billetes phrase silver certificate. que decía certificado de plata. I had never seen one, Yo nunca había visto uno. but I remember I was at a restaurant, Pero me acuerdo que estuve en un restaurante. and when they gave me the change, Cuando me dan el cambio, I looked at the dollar bill, miré un billete de $1 and I went, y dije, why is this different? ¿por qué luce diferente eso? I'm used to the federal note, but I don't know why this is weird. Estoy acostumbrado a ver que dice Reserva Federal, And porque esto I está literally raro. began pouring over that piece of currency
Y empecé a mirar toda esa moneda when I saw at the top silver certificate. al ver que en la parte superior decía certificado de plata. The point is, El punto es este. when you spend time in the glory, Cuando usted pasa tiempo en la gloria, you become calibrated for all that's right usted queda calibrado para detectar todo and lo correcto insulated from all that's wrong. y queda insulado de todo lo que esté mal. There's an internal transformation. Entonces internamente hay una transformación. Picture it this way. Y mírenlo de esta manera. Do you understand we learn in our hearts before we learn in our heads? ¿Usted entiende que nosotros aprendemos en nuestro corazón antes de aprender con la Your mente? heart can learn things your head could never get. Su corazón es capaz de aprender cosas que la cabeza jamás va a entender. But what happens is when I learn in my heart, Lo que me pasa es que cuando yo lo aprendo en mi it corazón, positions me to learn in my mind. eso me posiciona para aprenderlo en mi mente. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? Your head, Su cabeza. your heart can go places your head can't fit. Su corazón puede ir a lugares que su cabeza allí no encaja. And in the glory Y en la gloria is where we experience the greatest measure of personal transformation. es donde experimentamos la medida más grande de transformación personal. Got to see how much time I have. Quería ver cuánto tiempo me quedaba. Now I want to start talking to you. Ahora quiero empezar a hablar con usted. All of this was introduction. Todo eso fue la introducción. So longest introduction you've ever had. Esa es la introducción más larga que le hayan dado. Now let's get serious and talk. All Ahora right? entramos en serio a hablar. I want you to open. We're going to look at probably two portions of Scripture. Vamos a mirar probablemente dos porciones de las And I want escrituras to take probably a half hour or so just to pray at the end. y luego quisiera tomar quizás una media hora o más para orar al final. But I'm going to ask you to turn with me to Matthew chapter 10. Pero le pido que vaya conmigo a Mateo capítulo 10. How many of you have your Bibles? ¿Cuántos tienen su Biblia? Let me see them. A ver la Biblia. Say this with me. I love my Bible. Diga conmigo, amo mi Biblia, I believe all of it. la creo toda. I believe all of it. Yo la creo toda. I even believe the maps. Yo hasta creo en los mapas. The table of contents. I believe that too. Hasta la tabla de contenidos también me la I'm creo. into all of it. Me la creo todita. People say, I love Jesus. I just don't love the Bible. Hay gente que dice, amo a Jesús, pero no me gusta la Biblia. I say, slap yourself. Mire, si ese es usted, péguese usted mismo la cachetada. This is Jesus in print. Que esto aquí es ver a Jesús aquí impreso. They say, well, I just don't remember what I read. Y a otros que dicen, bueno, leo, pero después no me acuerdo de nada de lo que leí. I don't remember what I had for lunch last Friday either, but it still nourished me. Yo tampoco me acuerdo lo que almorcé el viernes pasado, pero me sirvió y me trajo nutrientes. Yeah, well, I don't like to pray. Es que no me gusta orar. I fall asleep when I Es pray. que me quedo dormido cuando oro. I was never mad at my kids when they fell asleep in my arms. Yo nunca me puse bravo con uno de mis hijos cuando se quedó dormido en mis brazos. I actually always hoped they would. En verdad, yo siempre esperaba que se quedaran así. Matthew 10, Mateo 10, verse 7. versículo 7. As you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Y según yendo, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Verse 11. Versículo 11. Now, whatever city or town you enter, inquire in it who is worthy, stay there till you go out. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. When you go into a household, greet it. Cuando entres a una casa, saluda. If the household is worthy, let your peace come upon it. If it is not worthy, let your peace return to you. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
I can't prove it, No lo puedo comprobar, but I don't think the disciples knew what he was talking about. pero no creo que los discípulos sabían de qué estaba hablando él I aquí. mean, they understood the first part. Entendieron la primera parte. He said, when you go into a house, Dijeron, cuando entres a una casa, say hi. di hola. It's bad when you have to be instructed to say hi. Qué terrible que le tengan que decir que salude. So they were to greet everyone. Le dijeron, saluda. And then they said, if it's a worthy household, let your peace come on that house. Entonces le dijo, si la casa es digna, deja que vuestra paz esté sobre esa casa. How do you do that? ¿Cómo hace usted eso? How do así? you take peace that you don't even know you have Entonces, a ver, ¿cómo usted va a tomar una paz que usted no sabe and que you put tiene? it on an entire household? Y entonces la va a echar And así then, sobre toda una casa. if they prove to be unworthy, Y si parece que son you take it indignos, back and leave. entonces recoja toda esa paz que usted desató y váyase. I think this is one of those moments where they just nodded their head. Yo creo que eso es uno de esos momentos donde los discípulos hicieron así con la cabeza. Again, I can't prove it. Claro que no lo puedo probar. But Jesus now instructs them Pero ahora Jesús les da la to give instrucción away the reality of the kingdom. que ellos regalen la realidad del reino. Heal the sick. Que sanen los Raise the enfermos, dead, resuciten los cast out muertos, devils, echen fuera demonios, etc. etc. Please notice, Por favor, note esto. he didn't say in this passage, No les dijo en este pasaje, pray for the sick. oren por los enfermos. He said, heal the sick. Les dijo, sanen los enfermos. Praying for the sick isn't illegal. El orar por los enfermos no es algo ilegal. The scripture says the prayer of faith will heal the sick. Dice la escritura que la oración de fe sanará al enfermo. But you never find Jesus doing it. Pero usted nunca ve a Jesús haciendo eso. Praying El for the orar sick por los enfermos is usually for our sake. usualmente es para beneficio nuestro, As we're trying to get into a place of faith. porque estamos tratando nosotros de entrar en un lugar de fe. Anyway, he says, heal the sick. Bueno, él les dijo, sanad los enfermos. And you say, well, Bill, that's impossible. Y usted diría, Bill, es que eso es imposible. We're not the healer, he is. Nosotros no somos los sanadores, Él es. And I agree. Y yo estoy de acuerdo con eso. He's the healer, not me. Él es el sanador, yo no lo soy. But it's not what he said. Pero eso no es lo que Él me dijo que hiciera. It's just like him Es igual to así. command me to do something I can't do. Él es quien me manda a hacer algo que yo no puedo hacer. Because then the only way I can succeed is to be in relationship with him. Porque entonces de la única manera que voy a tener éxito en hacer eso es estando en una relación con Él. He gives me an assignment that's in over my head. Él me da una asignación que está por encima de mi cabeza. Most people find what they're good at La mayoría de las personas encuentran lo que pueden hacer bien and call that their ministry. y a eso le llaman su ministerio. It's not a bad thing. Pero y eso no es algo malo. If you're a gifted musician, use it for Jesus. Si usted es un músico que tiene mucho You're a talento, writer úselo para or a Jesús. leader, whatever your gift might be. Si usted es autor o líder, el que sea su don. But what we're good at Pero aquello que nosotros hacemos bien doesn't give us an excuse no nos da excusa to ignore our impossible assignment. para ignorar las asignaciones que también tenemos que son imposibles. Never is what I'm good at Nunca se trata de lo que yo sea bueno. to be superior in my thinking Eso nunca debe ser superior en la manera en que yo than pienso what he's assigned me to do. que aquello que Él me haya asignado a hacer. I can either raise the level of my experience to the standard of Scripture, Porque voy a elevar el nivel del estándar de mi experiencia al nivel or escritura, I will lower the standard of Scripture to the level of my experience. o voy a bajar el estándar de la escritura para que se apareje con el nivel de mi experiencia. Amen, Bill. That was a very good Amén. point. Qué buen punto me dio ahí, Bill. Here's what I want to talk to you about. Miren lo que les voy a hablar.
There are things that Jesus did, Paul did, Peter, that just make me jealous. Hay cosas que hizo Jesús y Pablo y Pedro que en verdad me dan celos. I hope it's a godly jealousy. I think it is. Y espero que sea un celo divino. Yo When I pienso see que sí. Jesus walking through town Cuando yo veo que Jesús iba entrando a las ciudades, and people come and touch clothing que la gente venía y le tocaba el manto, sus ropas, and people are healed. y así quedaban sanos. Now, this may sound strange to you. Y esto puede que le suene We've seen extraño. that happen. Nosotros hemos visto eso pasar, That's not what I'm jealous about. pero eso no es lo que me da celos. When the woman touched him Cuando aquella mujer le tocó, and virtue or power left his being, el manto y virtud o poder salió de su he ser. stopped Él se detuvo and he said, "Who touched me?" y dijo, ¿quién me tocó? Here's what I'm jealous for. Mire lo que me da celos. Jesus lived Que Jesús vivía in the middle of conversation with people, en medio de conversaciones con in the middle of personas, a noisy crowd, en medio de un gentío y in the bulla, middle of people trying to get as close as they can to him, en medio de personas que se le querían acercar lo más posible, in the middle of all this busy activity. en medio de toda esa actividad. He remained conscious of the Spirit of God who rested upon him. Él se mantuvo consciente del Espíritu de Dios que descansaba So sobre él. much so that when there was a demand put upon what he carried, Tanto así que cuando se puso una demanda sobre lo que él cargaba, he was conscious of the release of presence. él estaba consciente de esa presencia que salió He de was él. not conscious because he lacked. Y no consciente porque le hizo The Holy falta. Spirit was given to him without measure. Porque el Espíritu Santo a él se le fue dado sin So it medida. wasn't because something was now missing. Entonces no que se dio cuenta porque ahora le It faltaba was algo, because in the partnership of Jesus with the Spirit of God who rested on him, sino por la sociedad que tenía Jesús con el Espíritu de Dios que he descansaba felt sobre the él. ministry release of presence, of power go from him. Él pudo sentir que se desató esa presencia, ese poder. And because he lived conscious of this Spirit of God, Y porque él vivía consciente del Espíritu de Dios, he was aware of what's going on around him. él estaba consciente de lo que ocurría alrededor de él. That provokes me to jealousy Eso a mí me provoca celos, because I'm convinced that what he did, porque estoy convencido que lo que él hizo, although he's eternally God, aunque él eternamente es Dios, he did it as a human being dependent upon God. él lo hizo en condición de ser humano que depende de Dios, So I would be provided with an example to follow. para que yo tuviera un ejemplo a seguir. If he did everything as God, I'm still impressed, Si él todo lo hizo siendo Dios, aún estoy but I'm impresionado, reduced to a spectator. pero quedo reducido a un espectador de ello. But when I see that he put on flesh Pero cuando yo veo que él se vistió de and carne just chose not to use his power as God, y escogió no usar su poder de but Dios, instead be dependent on the Father sino que él dependió del Padre through the Holy Spirit that was resting upon him, a través del Espíritu Santo que descansaba en él, so that I could be given an example to follow. para que yo tuviera un ejemplo a seguir. When I see he did what he did as a man, Cuando yo veo que él hizo lo que hizo como I hombre, am no longer content to stay where I am. ya no me siento contento quedarme donde esté. I am compelled to follow that example. Hay algo que me impulsa a seguir ese ejemplo de él. You have Peter walking down the street. Usted tiene a Pedro que caminaba por la calle. Somehow people became so aware De alguna of manera, anointing on Peter. la gente llegaron a estar tan consciente de una unción que estaba sobre The Pedro. Bible doesn't tell us how they came to this conclusion, Y la Biblia no nos dice cómo llegaron a esta but they would conclusión. line people in the street so his shadow would touch them. Pero ponían a las personas en las calles para que la sombra lo fuera There's, tocando. there's no substance to a shadow. Y es que la sombra no tiene A sustancia. shadow represents proximity, how close they are to the person. Una sombra lo que hace es que representa qué tan cercana está a la persona, a la proximidad. It was a contact for their faith. Eso fue un punto de contacto para la fe de ellos. That the Spirit of God Que el Espíritu rested de so Dios profoundly on Peter Descansaba tan profundamente sobre Pedro that people could be healed que la gente podía ser sana as he walked by. solo con él pasarle por el lado. Your shadow La sombra suya will always release whatever overshadows you. siempre va a mostrar lo que sea sombra sobre usted mismo.
See, the Bible says that Jesus was baptized in water, Mire, dice la Biblia que Jesús fue bautizado en and agua as he came up out of the water, y según salió de las aguas, the heavens were ripped open in Mark 1. los cielos, dice Marcos 1, fueron rasgados, The abiertos. same word used to describe the tearing of the veil in the temple La misma palabra que se usó para cuando se escribe and cuando the se rasgó splitting el of the velo. rocks around Jerusalem. El velón, Exact lo que same estaba word. en el templo, es la misma palabra. The heavens were torn open. Dice que los cielos se The rasgaron, se Spirit of God came abrieron. upon him Que el Espíritu de Dios vino in the sobre form of él a dove en forma de paloma and remained. y que allí permaneció así. If I have a dove in the natural resting on my shoulder, Si en lo natural tuviera yo una paloma descansando sobre mi hombro, how do you think I would walk around this stage? ¿cómo piensa usted que estaría yo caminando ahora sobre esta plataforma? How do you think I would maneuver through this crowd? ¿Cómo piensa usted que yo me fuera a pasear entre el gentío? Carefully is the word used most often. Alguien diría cuidadosamente, es la palabra que más se I usa. like to put it this way. Pero a mí me gusta decirlo así, Every movement I make que todo movimiento que yo fuera a hacer is with the dove in mind. es pensando en la paloma. Everything is to Todo. preserve what I value most. Es para guardar eso que yo más valoro. The Holy Spirit has been given to us El Espíritu Santo se nos ha sido dado as a down payment of our inheritance of God Himself. como pago inicial de la herencia que Dios tiene para There nosotros. is no thought greater than that one No hay pensamiento mayor que ese. in my thinking. That's as far out of reach as there can be. En mi manera de pensar, eso es lo más elevado que pudiera ser. So take couple more minutes to go to John 20, Se tomo un par de minutos más, vayamos a Juan 20. and I want you to see, we're going to start in verse 19. Vamos a comenzar a partir del versículo 19. Are you alive? ¿Están vivos? I hate when people die in the meeting. It just really, A mí la verdad no me gusta cuando la gente se me muere really haciendo messes things servicio. up. Yeah. En verdad como que desajusta las cosas. Verse 19. Del versículo 19. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, When he vino said- Jesús y So puesto sorry. en medio les dijo, paz a vosotros. I'm just too eager. Es que tengo demasiadas ganas de hablar. When he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Then Jesus said to them again, "Peace to you. As the Father has sent me, I send you." Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. When he said this, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." Cuando él dijo esto, él sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Here's the closing comments I want to make before we begin to pray. Y miren los comentarios para ir cerrando antes de comenzar a orar. There's a very strange story in the Old Testament. Hay un relato muy extraño en el Antiguo Testamento. Noah and the ark. Noé y el arca. He wanted to know if the waters had receded from the earth. Él quería saber si ya las aguas habían bajado en la He took a tierra. dove, released it. Tomó una paloma y la soltó. It flew and flew, couldn't find a place to land. Ella voló, no halló dónde reposar Came back into the ark. y regresó al arca. A few days later, he releases the dove again. Unos días después vuelve a desatar a una paloma. This time it comes back with an olive branch in its mouth, olive leaf. Esta vez regresa, en su piquito traía un poco de What's hojas. the international symbol for peace? ¿Cuál es el símbolo internacional de la paz? The dove with the olive branch. Esa paloma que trae en el piquito esas hojas. That's where they got it. Y allí sacaron eso. The Bible says he took the dove to himself, Dice la Biblia que él recibió la paloma a sí waited mismo, another 7 days, esperó 7 días más and he released the dove. y
vuelve a soltar la paloma, which did not return to him anymore. que esa vez ya no regresó más a él. Here's the whole point of the morning. Mire todo el punto de esta mañana. I guess this is afternoon. That's how long it's been. Bueno, ya pienso la tarde, porque así de largo hemos estado aquí. Every time we minister, Cada vez que nosotros ministramos, and I don't mean pulpit to congregation, I mean life. y no me refiero a púlpito, a congregación, sino en la vida, The Holy Spirit upon you el Espíritu Santo sobre usted is looking for places to rest. está buscando lugares donde puede reposar. And our primary ministry Y nuestro ministerio primario is not just doing things for him. no solamente es hacer cosas para Él, It's actually partnering with him sino es entrar en sociedad con Él, so that presence is released through our actions. para que la presencia sea desatada a través de nuestras acciones. Jesus says his word became spirit and truth. Jesús dijo que sus palabras vinieron a ser espíritu y That's verdad. because he said what the Father was saying. Y es porque Él decía lo que el Padre decía. When you and I say what the Father is saying, Cuando usted y yo decimos lo que dice el Padre, words become presence. las palabras nuestras vienen a ser presencia. We are brokers of presence. Somos aquellos que trabajamos con la So presencia. this is the moment I think the disciples got it. Entonces yo creo que ese es el momento donde los discípulos lo entendieron. Jesus walks into the room. Jesús entra a aquel lugar. They're hiding because they think they're going to be killed next. Ellos estaban escondidos porque pensaban que eran los próximos en ser matados. And when you're scared of dying Y cuando usted tiene temor de morir and somebody walks through the wall, y alguien entra caminando por la pared, that doesn't help. eso no le ayuda el miedo. That doesn't help at all. No le va a ayudar a no tener And miedo. so the disciples are needing counseling. Entonces ya los discípulos necesitaban hasta consejería. The disciples don't know who he is. Porque los discípulos no sabían quién They era are él. scared to death. Estaban con un muerto, And- estaban muertos de And temor. Jesus says, peace to you. Y Jesús entra y le dice, paz a I vosotros. would like to suggest he Quisiera- released the dove, Quisiera sugerir que con eso lo que hizo fue desatar la paloma, which couldn't find any place to land que no halló lugar donde posar, because they were so afraid porque ellos estaban tan atemorizados there was no resting place. que no encontró la paloma lugar de descanso. What did Jesus do? ¿Qué hizo Jesús? Showed him his hands and his side. Le mostró sus manos, su costado. It says, then they were glad when they saw the Lord. Entonces dice, entonces se alegraron de ver al Señor. And so he's the God of the second chance. Y Él es el Dios de la segunda oportunidad. And he said to them, peace be to you. Y les dice, paz a vosotros. And he declared, receive the Holy Spirit. Y declara, reciban el Espíritu Santo. Here's the deal. Mire aquí el asunto. Intimacy with the Lord La intimidad con el Señor positions us to release presence. nos posiciona para desatar presencia. It's not just words. No solo palabras, It's not just actions. no solo actos. He's looking for people to partner with Él busca personas para entrar en sociedad con ellos. so that as we speak, Para que según nosotros hablemos, we actually change the atmosphere of rooms, estemos cities, cambiando nations. la atmósfera de lugares, salones, ciudades, all by naciones. presence. Todo es por la presencia. It's all by this absolute surrender to a person. Todo es por una rendición absoluta a una persona. You've been in a situation where you were troubled, you were with people that are nervous or afraid. Usted estaba en una situación donde estaba angustiado con personas que estaban nerviosos o Someone walks temorosos. into the room, Alguien entra a ese lugar makes one statement, y hace una declaración. and all of a sudden everybody feels better. Y de repente todo el mundo se siente mejor. What happened? ¿Qué pasó? I'd like to suggest Quisiera the sugerirle presence of the Spirit of God was released in those words. que lo que pasó fue la presencia del Espíritu de Dios que se desató a través de esas We palabras. do not control him. Nosotros no lo controlamos a We Él. do not direct his activities. Nosotros no dirigimos sus actividades. In the glory, he's the leader of the dance. Él es el que está en la gloria. Él es el que lidera And we esa simply danza. cooperate. Nosotros estamos para cooperar And con pretty Él. soon his heart becomes our heart. Y pronto su corazón viene a ser nuestro And corazón. he uses us to impart the presence that brings transformation. Y Él nos usa para impartir esa presencia que trae la I want to ask transformación. you to stand if you would. Le voy a pedir que se pongan en pie.
Many people try to develop an intimacy with God, Muchas personas tratan de desarrollar una intimidad con Dios, a tenderness to God, una ternura para con Dios, so that God will use them in miracles. para que Dios los use en milagros. In my way of thinking, that's professional intimacy. En la manera en que yo lo pienso, eso es como una intimidad profesional. And we have a word for those who are intimate as a profession. Y tenemos una palabra para esas personas que están en la intimidad de manera profesional. Intimacy is based out of a yieldedness, a surrender to a journey. La intimidad se basa en una rendición, en ceder a una jornada. He wants to use me more than I want to be used. Él quiere usarme a mí más de lo que yo quiero que Él me He use. has greater plans for me than I could ever think of in a Él million years. tiene planes más grandes para mí de lo que yo me pudiera imaginar en 1.000.000 de años. But please